Ya estamos en un video más del canal de Click Electrónica. De nueva cuenta, muchísimas gracias a los que ya se suscribieron y a los que no se han suscrito. Los invitamos a que se unan a este canal para poder seguir subiendo mucho más contenido. Bueno, en este nuevo video vamos a entrar a esta parte muy interesante que es la electrónica de potencia. Y el primer tema son los tiristores. El primero con el que vamos a trabajar es el SCR, es el rectificador controlado de silicio. En este caso vamos a hacer un control de iluminación, lo que es un dimmer a 120 volts. Esta es la primera parte. Entonces es teoría, más simulación en Proteus y más la práctica que realizamos en el laboratorio. Bien, vamos a comenzar. Tiristores. Los tiristores son interruptores electrónicos utilizados en circuitos electrónicos de potencia, donde es necesario controlar la activación del interruptor. Los tiristores constituyen una familia de dispositivos de 3 terminales, entre los que se encuentran el rectificador controlado de silicio, el SCR, que es el objeto de estudio de esta primera parte, y el triac. Los 3 terminales son el ánodo, el cátodo y la puerta. Los tiristores pueden soportar altas corrientes y altas tensiones de bloqueo en aplicaciones de alta potencia, pero las frecuencias de conmutación están limitadas a valores de entre 10 y 20 kHz aproximadamente. El SCR es un tiristor capaz de conducir corriente en un solo sentido. Para que el SCR entre en conducción, hay que aplicar una corriente de puerta cuando la tensión ánodo-cátodo sea positiva. Una vez que el dispositivo haya entrado en conducción, la señal de puerta deja de ser necesaria para mantener la corriente de ánodo. El SCR continuará conduciendo mientras la corriente de ánodo siga siendo positiva y esté por encima de un valor mínimo, denominado nivel de mantenimiento. Las figuras A y B muestran el SCR y la característica corriente-tensión ideal. Triac. El triac, se muestra en la figura C, es un tiristor capaz de conducir corriente en ambos sentidos. El triac es funcionalmente equivalente a 2 SCR conectados en antiparalelo, es decir, en paralelo pero en sentidos opuestos. Triac con acoplamiento óptico. Los triac con acoplamiento óptico combinan un diodo emisor de luz LED con un triac fotodetector, fototriac, dentro de un mismo encapsulado, como se muestra en la figura D. Al no existir conexión eléctrica entre la entrada y la salida, el acoplamiento es unidireccional, LED al fototriac, y permite un aislamiento eléctrico entre ambos dispositivos. Al no ser un dispositivo que soporte grandes niveles de potencia, el fototriac en muchos casos actúa sobre el control de un SCR o bien un triac de mucho mayor potencia. Es decir, el triac con acoplamiento óptico nos permite separar la etapa de control de la etapa de potencia. Muy bien, vámonos ya con la práctica del SCR, la práctica número 1. El material utilizado es una fuente de corriente alterna de 120 volts
un osciloscopio, capacitores de 0.400 microfaradios, resistencias de 10 megaohms, resistencias de 330 ohms, el amplificador operacional 741, el transistor 2N2222, el SCR que nosotros vamos a utilizar es el C106 y el TRIAC con acoplamiento óptico que vamos a utilizar es el MOC 3051, un multímetro y un transformador de 120 a 12 volts. El desarrollo. Bueno, el primer paso es la creación del PWM analógico. En esta primera práctica, utilizando el SCR, vamos a crear el PWM analógico. En la siguiente práctica ya vamos a crear el PWM digital. Vamos a utilizar para ello un Arduino Uno o un ESP32, puede ser también. Y finalmente en la práctica número 3 con tiristoras vamos a utilizar el PWM digital y ya vamos a utilizar un TRIAC. Esta práctica se llevó a cabo en 4 pasos. El primero consistió en transformar la señal de 120 volts a 12 volts de corriente alterna gracias al transformador. El segundo paso consistió en transformar la señal senoidal en una señal cuadrada. Para esto se utilizó el primero PAM 741. El tercer paso consistió en generar la señal triangular gracias al capacitor, al transistor 2N2222 y también al OPAM 741. Y el cuarto paso consistió en crear la señal PWM gracias al potenciómetro, fuente y al último PAM 741, que es el comparador, para finalmente mandar la señal al MOC 3051. Para llevar a cabo el control sobre el SCR, como ya mencionamos, se utilizó el MOC 3051, el cual fue el encargado de activar y variar la señal. En la etapa de potencia se utilizó un SCR C106 y finalmente un foco incandescente como indicador. Y esta es la primera hoja del datasheet del MOC 3051. Aquí está el diagrama de conexión. Ahora, algo importante aquí del datasheet. Aquí viene un circuito básico de cómo se puede conectar. Aquí nos dice del lado de potencia. En este caso ya habíamos mencionado que puede ser un SCR, un TRIAC también. Nuestro primer práctica es usando un SCR, ¿no? Entonces aquí está la resistencia, aquí está la carga y por aquí es por donde entra la corriente alterna. Esta resistencia se calcula, aquí nos dice cómo la calculamos. Voltaje a pico AC sobre 1 amperio. Y este es el SCR C106. Esta es la primera hoja del datasheet. Este nos aguanta hasta 4 amperios de corriente. Aquí están los pines para conectarlo, el cátodo, ánodo y la puerta. Y esto ya es la simulación en Proteus. Ahorita vamos a ver cómo desarrollamos todo este circuito y cómo lo hicimos correr. Aquí está el transformador, las resistencias, los 3 amplificadores operacionales, el transistor, el 2N2222, el potenciómetro y las fuentes de voltaje que utilizamos tanto en DC como en AC. Aquí está el MOC 3051 y aquí está el C106 y aquí está el foco. Aquí está cómo lo conectamos, igual a como nos marca el datasheet. Entonces ahorita vamos a ir a ver ya la simulación en Proteus. Por último, las imágenes del laboratorio. Aquí está la salida del transformador en la figura 11 que tenemos aquí.
En la figura 12 tenemos la salida del primer op-amp, que es una señal cuadrada. Seguimos avanzando. En la figura 13 tenemos la salida del segundo op-amp, que es una señal triangular. Y en la figura 14 ya tenemos la salida del tercer op-amp, que ya es la señal PWM. Y finalmente aquí en la figura 15 tenemos ya el armado del circuito, un poco cómo conectamos con el transformador y todos los elementos. Aclarado este punto, vámonos ya a ver qué fue lo que realizamos en el Proteus. Muy bien, ya estamos en el Proteus. Vamos a comenzar a construir el circuito. Y como es bastante extenso, vamos a acelerar el video. Vamos a regresar de nueva cuenta al final, ya cuando estemos con las pruebas con el osciloscopio. Muy bien, entonces comenzamos.
Bien, ya regresamos y vamos a correr la simulación aquí en el Proteus. Ya tenemos conectado nuestro osciloscopio, vamos a correr y vamos a ver las señales. Aquí también ya lo tenía acomodado. Podemos ver las tres señales. En el canal A está la salida del primero PAM, que es la señal cuadrada. En el canal B tenemos la figura 3, que es la salida del segundo PAM, que es la señal triangular. Finalmente en el canal C tenemos ya la salida del tercero PAM, que es la señal PWM. Vamos a acomodar el osciloscopio para que se pueda ver abajo la lámpara y también podemos ver el potenciómetro. Vamos a estar variando. Vemos ahí casi está apagado. Vamos a variar el potenciómetro. Vemos cómo varía el ancho del pulso y también aumenta la luz de la lámpara. Lo seguimos aumentando y vemos cómo aumenta el ancho del pulso y sigue aumentando la luz de la lámpara. Bien, antes de seguir avanzando quiero comentar algo aquí. Vamos a borrar esto para que se vea también con un poquito más detalle qué es lo que sucede en este último PAM, que es el comparador, cómo interactúa la referencia junto con la señal triangular, ¿no? Que es lo que nos genera la señal PWM. Ahí ya más o menos lo acomodamos, la referencia y la señal triangular. Vamos a variar el potenciómetro. Vemos cómo varía la referencia con respecto a la señal triangular. Volvemos a variar la referencia y vemos cómo varía el ancho del pulso también. Seguimos variando nuestro potenciómetro y vemos cómo interactúan en el tercero PAM, que es el comparador. Muy bien. Vamos ya a regresar a lo que tenía planeado. Vamos a regresar a la configuración inicial. Vamos a conectar el canal D a la lámpara. Vamos a correr el programa y vamos a apagar el canal A y el canal B. Solamente vamos a dejar el canal C y el canal D. El canal C sigue teniendo la señal PWM y podemos ver ya en el canal D la media onda, que es la que nos está proporcionando el SCR. Ahí estamos variando nuestro potenciómetro y vemos cómo varía el ancho de pulso del PWM y cómo varía la señal de salida de la lámpara. Muy bien. Hasta aquí llega esta primera parte de Tiristores. Les recuerdo que en esta primera parte utilizamos el PWM analógico con amplificadores operacionales. La segunda parte vamos a utilizar el PWM digital con Arduino o un SP32. Y finalmente en la tercera parte vamos a utilizar PWM digital junto con un TRIAC para poder ver ya la onda completa. Bien, pues si te sirvió el video, si te gustó, por favor dale like, compártelo. Si no estás suscrito al canal, suscríbete para poder seguir subiendo más material y que siga creciendo esta comunidad. Muchas gracias y continuamos.